Una de las ciudades más pobladas y más ricas del mundo. El Marlboro Light boliviano. Hasta la vista, baby. El trabajo allá en la mina es muy duro y se pueden enfermar. ¿Listos para la vida? Wow, mira. Todo eso es sangre de llama. Le trajemos coca. Gracias. 2 toneladas. No hay que ser claustrofóbico para estar acá. Hola amigos, buenos días. Miren dónde andamos. Hola amor. ¿Qué onda? El Joris Buenos días. preparándose. Miren, hay algo que nos llama mucho la atención de los alojamientos de Bolivia. Son los baños. Sí. O sea, está la ducha y el baño. O sea, puedes hacer el baño y bañándote. Sí. O sea, no hay una separación, Ajá. ¿sabes? A lo que me refiero. Es algo de Bolivia. Así es el baño. en Hay que Bolivia. tener cuidado con el papel de baño porque ayer se nos mojó todo y tuvimos que pedir otro. Bueno, yo todavía no me preparo tanto, pero ya vamos despertando y les voy diciendo que actualmente nos encontramos en Potosí. Llegamos en un bus desde Uyuni y fueron como 3 horas. Algo que les queríamos decir es que viajeros, tengan cuidado con ciertos alojamientos porque ya nos pasó 2 veces aquí en Bolivia que reservamos en Booking, llegamos al lugar y nos quieren cobrar en dólares o en euros. Y nosotros nos quedamos como que, pero pues tenemos bolivianos, o sea, es tu moneda del país, pues por eso tenemos esa moneda. Y ellos de que no, tienes que pagar en tu moneda. Entonces como que, bueno, gracias a Dios. Pero eso me llama la atención. O sea, me pregunto, un boliviano que reserva en Booking también tiene el Booking, la página en dólares. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando un boliviano viene y reserva en Booking en el alojamiento? O sea, ¿qué? Le van a decir, págame en dólar, págame en euros, págame en yen, en China, págame en... ¿no? O sea... Creo que solo lo hacen a los turistas. Sí. Pero bueno, entonces después de eso ya teníamos nuestro alojamiento, pero decidimos irnos. Fuimos, reservamos otro y fue lo mismo y dijimos, ¿sabes qué? Vamos, preguntamos así a los lugares y listo. Entonces vinimos, llegamos con este alojamiento que se llama... La Compañía de Jesús. Hostal Compañía de Jesús y está muy bonito. Tenemos Sí. nuestro baño privado, tenemos el desayuno incluido, agua caliente, wifi, entonces... Por 130 bolivianos, La todo noche. lo que necesitamos. Exactamente. Muy sencillo, perfecto para nosotros. Sí, así que aquí les recomendamos, saben que nosotros recomendamos, cuando, ni siquiera es colaboración, o sea, es cuando es bueno, bonito y barato, lo recomendamos porque lo encontramos. Un buen plan. Bueno, ahorita vamos a desayunar y van a ver lo que vamos a hacer hoy. Bueno, ya nos estamos yendo a nuestro tour. La ciudad de Potosí fue fundada, un poquito de historia, en los años 1545, porque había plata en el cerro, miren, este cerro, que se llama el Cerro Rico, encontraron plata. Y en el siglo XVII, amor, Potosí era una de las ciudades más pobladas y más ricas del mundo, porque había un montón de plata. Se decía que había tanta plata que podían construir un puente de aquí hasta España. No manches. Y bueno, como lo podemos pensar, todos los que eran trabajadores eran esclavizados por los españoles, eran como población indígenas, africanos, etcétera, que iban a trabajar en condiciones infernales en el Cerro Rico, en las minas. Y miren, aquí estamos en la plaza central de la ciudad. Muy bonita ciudad, la Mira verdad. cómo se ve allá bien bonito también. Sí. Los arcos blancos. Plaza de 10 de noviembre, Potosí. Sí. Y hoy entonces vamos a ir a descubrir estas minas. Va a ser el tour de hoy para nosotros, para el canal de Angie Joris. No sé qué están haciendo los niños de la escuela. Sí, mira. Vamos a ver ¿Sabes esto. qué? Los del tour, amor, nos dijeron que solo se puede salir en la mañana, en la tarde no va a haber porque va a haber algo. Ah, vamos a ver esto. ¿Qué es? ¿Será como una fiesta de flores? Peregrinos. Peregrinos. Ah, debe ser algo de religioso, ¿sabes? Sí. Wow.
Tal vez cuando lleguemos del tour nos va a tocar ver algo bonito. Tal vez sí. Nos vamos. De México, en el norte, soy de Monterrey. Ay, sí. Y él es de la capital de Francia, París. De París, parisiano. Mi profesor de francés era de Lyon. Ah, sí. Después era de París. ¿Ah, sí? ¿También habla francés? Yo hablo francés también. ¿Ah, sí? Ay, qué bueno. Una guía trilingüe. Nos sorprende mucho que los guías de acá de Bolivia hablan inglés, mucho, español y francés. Bueno, llegamos al mercado de los mineros, nos dijo. De la comunidad. Sí, pero mercado de los mineros. Sí. Acá. Mira. Vamos a comprarles algo. Una de las partes importantes de toda esta parte son las hojas de coca. Los mineros siempre van masticando así, hoja por hoja. Pero para reaccionar y activar utilizamos estos, las cenizas, los catalizadores, perdón. Este está hecho de salado, esto está hecho de la quinoa. Lo muelen, el extracto lo hacen cocer por el sol, por eso es deshidratado, por eso es como la piedra. Esto es de la menta, está congelado por el frío, pero después esto es blanco, ¿no? Este es dulce. ¿Eso también se come? Este se mastica así. Ay, no sabía. ¿Sí? Con esto, y de algunos minutos esta parte se te duerme. Cuando se duerme no hay cansancio, no hay hambre, no hay nada dentro de la misma. Estos dos. Pero para reaccionar y activar las hojas de coca, necesitamos estos cigarrillos, esos son cigarrillos especiales, tabaco negro con anís y canela. Son artesanales, ¿no? Parece el Marlboro Light boliviano, le dicen. Porque esto no tiene filtro, ¿no? Esta parte. Este es el whisky boliviano. Como el tequila boliviano. Esto 96 grados. Wow. Los mineros beben para la ofrenda a la Pachamama, al tío que vamos a visitar dentro de la mina. El minero le da la ofrenda a la Pachamama, le da su salud. Y ¿Toman eso a 96 grados? Pues se dice que si tú le das puro, los minerales, el material viene puro. Si lo mezclas, el mineral viene mixto con basura. Es una creencia. El otro material es esto, que es la dinamita, que es un material importante para el trabajo dentro de las minas. Es la dinamita. Esto es la pasta, la nitroglicerina, nitrato pronueno, que es una fórmula química. La dinamita. Esto se pone así, falta aquí el detonador, es una cápsula. Esto se coloca así, así como tú lo ves. Esto se coloca ahí. Hasta la vista, baby. Bueno, tenemos dos jugos y hoja de coca. Y esto que compramos es para los mineros. Sí. Porque ellos trabajan duramente. Sí. El trabajo allá en la mina es muy duro y se pueden enfermar, etc. Sí. O sea, la duración de vida de un minero es muy corta. Se trabaja toda su vida en la mina. Sí. Porque se pueden enfermar, son condiciones muy, muy difíciles. Por eso este cerro lo llamaban la montaña que come hombres. ¿Ah, sí? Sí. Y todos los que están acá son mineros que van a trabajar. Porque hoy día es un día no anormal, ¿no? Hoy día porque es un día feriado, la fiesta de Corpus Christi. Pero vamos a ver el 50%, todos van a trabajar hasta mediodía. Ya. De mediodía en la tarde todo es vacío. Mi amor, tus botas. ¿Qué número de pie tienes? Ponte el pantalón sobre tu pantalón. Okay. También te vas a poner esto como calcetines. Sí, es por la higiene, ¿ya? Así es. Para que no te caigan piedras en la cabeza. Por eso se dice en quechua, guarda tojo. O sea, es para resguardar los golpes. ¿Y usted habla quechua? Sí, esa es mi primer lengua. Hablo quechua porque aquí nosotros somos de la cultura quechua. Quechua. En Bolivia hay 3 culturas y otros pequeños dialectos. Aymara, quechua, guaraní. En Oruro y La Paz se habla aymara. Potosí, Sucre, Cochabamba, Tarija, quechua. No sabíamos Y eso. en el norte de Bolivia, guaraní. Pero ¿Listos para la vida? listos para ir a trabajar, amigo. A trabajar. ¡Wow! Listos.
Te ves bien chida. Gracias. Date una vuelta, una vueltita. Güey. Es boliviano, Ramón. Llegamos al famoso Cerro Rico. En quechua, Sumajolco. Sumajolco. Quiere decir Cerro Rico, hermoso macho. Mira. Wow, mira. Este es zinc con plata. Zinc con plata. Qué bonito. Pero hay que hacer un proceso. Primero, antes. claro, pero el minero le vende en bruto. Mm. Y las empresas se encargan de purificar mediante reactivos químicos. Ujú. Y de ahí vía tren track se va a Chile, Arica. Desde ahí se va en barcos hasta China. China es la que hace la industrialización. Ajá. Bolivia solamente tenemos la materia prima. Ujú. Venga por acá. Este es un depósito, este es otro depósito de diferentes grupos de mineros. Ok. Los mineros no trabajan en conjunto. Los mineros trabajan un sistema de cooperativa individualizada. Cada uno trabaja para sí mismo dentro de la ok. mina. Cada jefe. Y si el jefe descubre una vena, un filón bueno, trabaja en grupo. Ah, ok. Así es. ¿Y los mineros viven aquí en las casitas? ¿Allá? ¿No? Estos son depósitos. Ah, son depósitos. Para ok. cambiarse el equipo como nosotros ok. nos Ah, hemos ok. cambiado. Ujú. Ellos viven al frente. ¿Y cuántos metros son hasta arriba? 4.800, es como el Mont Blanc. ¿No? Wow. Esa es la altura. ¿Sabes qué es el Mont Blanc? ¿Es una montaña? Es la montaña más alta de Francia, amor. ¿De Y Francia? tal vez de Europa, sí. ¿Hay mujeres trabajando? Sí, señorita. Como Ujú. ves, hay señoras que trabajan. Son 18.000 mineros que trabajan y 2.000 señoras y señoritas. Pero las mujeres también entran. Claro, Wow. aquí no es la diferencia. Aquí Ajá. se trabaja todo. En la Rinconada, en Perú, solo los hombres trabajan. ¿Así? Sí. No, aquí no. Porque, ¿sabes por qué trabajan? Porque la mayor parte de la población en Bolivia es mujeres. Por cada varón hay 3 o 4 Ah, ¿en mujeres. serio? Sí. No sabía eso. Entonces tenemos que ver cómo trabajan. Entonces ahora sí trabajan la dualidad de género. Hola. Esta es la entrada de la mina, que se llama La Salvadora. Pertenece a la cooperativa Punti. Normalmente todo ese lugar que estás viendo color de sangre, este lugar, de hecho esto hace 2 semanas atrás que se hace sacrificio de llama para honor a la Pachamama. Por eso cuando mañana viernes en la noche es el solsticio, el año nuevo andino. Ah. Entonces en muchas partes se espera el sol, después como ofrenda se da el sacrificio de llama. ¿Ya viste todo eso? Todo eso es Y sangre de llama. Cuando le cortan la cabeza, echan con la sangre alrededor. Y la gente nueva que viene a trabajar se pinta la cara. Eso es para que les proteja la Pachamama. Ah, Que no les pase accidentes. ya entramos en la mina. Apúrate, no tienes que separarte. Aquí estoy. Porque aquí puede venir ya del carro y no. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo estás? Ah, buenas. Así, a este lado se van a colocar, miren, amplio. Si yo me pongo aquí no conviene porque puede pasar. Puede aplastar el Si te pones carrito. a este lado es más amplio que puede pasar el carro. Jericato de una minera. Qué bien que tengo este casco porque me pegué. Por eso te dije que se llama guardatojo. Me pegué varias veces. Ay, entonces lo empujan el carro. Empujan el carro y se ponen atrás. Ah, Porque aquí no, por eso es todo sistema manual. manual. A la antigua. Así corriendo atrás. Son Vengan deportistas. por acá, chicos. Están cargando 2,5 toneladas. ¿Ah, sí? ¿El carro? Hay kilómetros de túneles. Tiene 2,5 kilómetros 2,5. hacia wow. adentro. Mira, ya también hay otro túnel.
pequeñito. Es otro que están trabajando ya. Es difícil de respirar y huele algo raro. Claro, mismo. Huele a azufre, ¿no? O algo así. Sí, porque es volcánico. ¿Qué? Es una zona volcánica. Apuren, apuren, también es rápido. Mira, mamá. Atrás de mí. Oh. No. Hace calor aquí. Calorcito. Aquí no voy a ir de acá. Este se llama polvorín. Polvorín. Esta parte donde generalmente es el depósito de explosivos, ¿no? Donde ponen acá. Es como en los militares. Ah, ok. Polvorín, le dicen. Pero también sirve para cualquier emergencia tenga. Ajá. Utilizan esto para salvataje. Sí, sí. Para eso también. Hola, buenas. Buenos días. Mi amiga de México y mi amigo de Francia. La amiga dice Guadalajara, Guadalajara. De Monterrey es. Monterrey, cerca de Guadalajara. Toma, está Le bien. trajemos coca. Gracias. ¿Dónde le va a pasar? Más éxito, ven. Más acasito. Pasaron bien cerca. Buen día, buen día. Hola, buen día. ¿Dónde van a estar? No hay nadie. Oye, amigos, ¿cuántas horas trabajan más o menos al día? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas vas a ¿Cuántas trabajar, horas van a Bessie? trabajar? Más o menos. 3. ¿3 horas Ahora nada van más? a estar 3 horas, ¿sí? Sí. Es feriado. ¿Cada día? No, ¿O depende hoy. del día? Al día 6 horas. Ah, ok, 6. 6 horas al día. Más o menos. Ja. ¿Has probado vos? Vos vais a ¿Viste que ayudar. algunos traen máscara así diferente? Sí, para protegerse. Mira este. Ahora sí, ahora prueba. Es más fresco. Es mejor cuando está recién y que tiene aire todavía, ¿verdad? Pero es que tienes que aplastarle así, ¿Así? bien celadito para que se mantenga fresco. Pero si lo ¿Sí? vas abriendo y lo dejas así, se va a secar. Entonces eso. Mete los mineros en una bola así. Mira, sí. Y eso lo pones arriba con mineral y lo vacían aquí. De aquí directo al carro para sacar hasta afuera. Con el oro lo que respiras, sientes que respiras. Pero al decirte Polvo. que son cooperativas, no son privadas ni estatales. Los privados invierten en tecnología, pero no invierten en seguridad. Las cooperativas trabajan así, pero es más seguro, porque no hay colapsos. Pues sí. ¿No hay muchos accidentes? No, más es por el gas tóxico. Ujú. Sí, Por eso algunos traen su máscara más, eso sí. más segura. Pero eso solamente por el polvo, para no adquirir la enfermedad de la silicosis. Hay otro gas siempre, que es el monóxido de carbono, que eso es inoloro, incoloro. Tú sientes y te aspiras y te duermes y ya no despiertas. Eso es así. Wow. Y la silicolosis, lo que dijiste, Silicosis es por el polvito que aspiramos. es una enfermedad del pulmón, de los Exacto, pulmones. por eso utilizan esas máscaras aquellas personas que hacen la perforación. Es una elección de vida. O sea, nadie los está obligando No. a trabajar. Es porque se gana bien, tal vez. Además, todavía no, es que en Potosí no hay otra fuente de trabajo. ¿Ah, no? La principal fuente de trabajo es la minería y en función de eso genera los otros trabajos. Este es lo más importante. Esta. Para la ciudad. Ah, sí. Poner así, por el polvito. Necesito nomás un poquito. Porque el polvo va a ir hacia allá, pero... ¿Cómo es, chicos? ¿Cómo se llama? Aquí nomás.
todo lo que son los minerales. ¿Hay juguito? Ese mi amigo. Trajimos juguito para que se refresquen. Ah, muchas gracias. Muchas A gracias. ti. Les van a invitar a los otros también, pues, chicos. Acuerdo. A los que están con 4 carros. El chato está tomando ¿De dónde él son mató. los amigos? Mi amigo es de Mexicana y él es de Francia. Ah, mucho gusto. gusto, amigo. ¿Cómo se llaman? Angélica y Yori. Choris. Este es mi cuate de Argentina, después es. ¿Y tú hablas quechua? Hablo. Si te digo Imatak Sutaiki. ¿No vas a ti? ¿Qué te respondió? No sé. No sé. Solo sabe decir eso. Sé hablar quechua, ¿Qué, sí. ¿Qué te dice? Y yo le dije, ¿cómo te llamas? Pero no? tú, él te dijo, ¿y tú? Ah, Ya. Choris. Chorizo. Chorizo. Sorry, es una broma. Darwin. 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 ¿Por qué están sudando? Porque corren atrás del carro, por eso. Claro, sí, por eso. y porque está bien pesado. Ahí sí. Estos son grandes estos, ¿sí? Sí. ¿De cuánto más o menos es esto? 2 toneladas. Grande. Pero más esto 2,5 debe ser. No, todo el coche y toda la carga más 2 toneladas o un poquito más, pues debe ser. Es bien deportista. 2,5 tal vez está esto. Por eso, claro. ¿Y les puedo preguntar cuántos años tienen ¿Quién, yo? los dos? Yo con mis 25, 25. ¿Y Yo tú? mis 18. 18. el más chibolo. Está bien joven. Jovencito. Por eso tienes tanta fuerza. Todos Me alimentaron tienen bien de niño, pues. Dale. Sí. todo, le han dado. Ya vamos. Suerte. Leche de mula. No hay que ser claustrofóbico para estar acá. Uy, está bien cerradito. Pero así siempre son las minas, señorita. Sí. Y eso todavía esto es más grande y otro es más pequeño. ¿En serio? Está muy. Pues es la pequeñito primera este vez. tiene. Es la primera vez que estoy en una. Sí. Uy, mira por dónde vamos a pasar, amor. Ahí está el Ah, guinche. ya. Este es el lugar donde se va. Y de ahí se pasan los minerales aquí. Sí. Y de ahí es donde está cayendo. No se cae, sí. Sí, donde hemos visto donde están sacando los hombres. Y allá es donde viene la electricidad. Sí. Las mujeres generalmente hacen esto. Ah, Suben y las dos personas vacían, dos señoritas. Como ellas ya han terminado, se han ido. Ahora están terminando los chicos. ok. Les faltan 6, dice. O sea, les faltan 3 más. Normalmente todos los días los mineros vienen a dar un cigarrillo en la boca para que haya buena suerte, buena producción, no haya accidentes dentro de la mina. Pero si se dice, si el tío fumas, buena jornada de trabajo, si no fumas, mala jornada de trabajo. Si nosotros hablamos de la historia, este no es originario nuestro, esta es la imposición española durante la época de la colonia. En la época de la colonia los indígenas trabajaban de 4 a 6 meses sin salir. Comían, dormían, todo dentro de las minas. El español dice, yo controlo afuera, pero no controlo adentro. Necesito controlar adentro de las minas. Como estos hombres son tan supersticiosos y creen en muchos dioses, nosotros le vamos a implantar un dios, ¿cuál es el diablo? ¿Por qué el diablo? En la religión católica, Jesucristo está arriba, el diablo está adentro. Como ellos trabajan dentro de la tierra, nosotros le vamos a implantar a este como un dios dentro de la mina. Es como un diablito. Dios, si ustedes creen el trabajo va a ser fácil, pero si no creen van a morir dentro de la mina. Por eso ellos venían acá a darle las hojas de coca, les daban aquí, las hojas de coca, les daban acá.
Y le dicen indios, ay Dios, danos buena producción, que se acabe la esclavitud que está pasando. Casualidad, cuando estas venas eran así, encontraba hacia 1 metro, 2 metros, 3 metros, 96% de pureza, 4% de basura. Entonces, al ver eso decían los indígenas, este no es un dios del control, sino es un dios de la producción. Yo le doy coca, le pido esto y yo recibo esto. Por eso en la actualidad, actualmente ya se da eso. Se da el cigarrillo, se da la coca, se da el alcohol, para que haya buena producción, haya accidentes, para ustedes buen trabajo, si piden algo hay que dar con fe para que pueda haber eso dentro de la mina. Cigarros. ¿Y esto es el alcohol que nos dijiste? ¿Verdad? Ahí. Ya le puse su cigarro. Y los viernes en la tarde se da el alcohol puro. Y nos dicen, yo le doy puro porque la producción va a ser pura. Si la mezclo con agua, la producción viene mixta con basura. Le dan un poquito en la cabeza, en las manos, en los pies, la fuerza, los pies para que soporten el trabajo duro, porque hemos visto, cuando hemos subido, hemos bajado las escaleras, imagínate, son 36 escaleras. En el pene le hay que dar gracias por dar fertilidad a la Pachamama, porque él es el macho, y la hembra es la Pachamama, tiene que tener sexo para que pueda ver las venas, los filones dentro de la mina. Tiene que dar un poquito a la Pachamama, y al resto dice gracias por acompañar, y al tío le dicen salud. ¿Voy a probar? A ver. Vamos a probar así. Está bien fuerte. Tú no lo pruebas. Pero es igual que el tequila, solamente el tequila tiene sal y limón, y este no, pura azúcar. Ya salimos, amigos. Fue algo increíble. Una muy buena experiencia. Y lo que nos dijo la señora es que hay 3 categorías de mineros: el peón, el segundo mano y el jefe. Y el peón trabaja para 150 bolivianos al día, hasta 200. Entonces son condiciones, bueno, de trabajo difícil y una paga más o menos. O sea, es una realidad de verdad. Te das cuenta que tú naciste en un lugar donde tienes más suerte. Privilegiado. Sí, Sí. porque bueno, ellos lo tienen que hacer porque es la única, tal vez una de las únicas fuentes de trabajos aquí en Potosí. Nos dijo la señora que los peones tienen entre 17, 20 y tantos años porque tienen que tener un montón de fuerzas. Sí, y tienen los que ser jóvenes. segundos y capitanes ahorita tienen como 30 y 20 Sí, son un y poco, algo. son un poco más viejos. Son los claro. que explotan las dinamitas, pero ellos empezaron desde los 13 años. Bueno, hay unos sí. Hay unos. Nos dio el ejemplo de uno que empezó desde los 13 años. Pero ¿cómo Yo es digo, posible pero qué eso? vida. Porque Sí. es ilegal. No, pero sí, pero también su salud. O sea, este niño que empezó a los 13 años se va a morir a los 50 años tal vez. O sea, por respirar tantos gases tóxicos y todo eso. Sí. Polvo y todas las enfermedades que pueden tener los mineros. Es una realidad muy dura. ¿Te gustó, amor? ¿La mina? Sí, me gustó. Nunca había estado en una mina, no me imaginé que fuera así, solo lo veía en televisión y estar dentro es una experiencia muy única. Con el tío también. Sí. ¿Cuál es la carne que está adentro? La carne que está adentro, ¿qué es? Res. Okay. Bueno, aquí tienen la carapulca, plato típico de Potosí. ¿Pero por qué hace eso? Debe tener unas piedras volcánicas. Tal vez tiene una piedra así, por eso, para calentarlos. Sí. Wow, se ve riquísimo. Y miren, me pedí la cerveza de aquí, de la ciudad, Potosina. ¿Es una piedra? Sí, mira. Wow. Hay un plato también. ¿Dos?
Hay un plato típico de Perú que se llama carapulca, ¿te acuerdas? Que probamos en Ica. Pero es diferente escrito. Sí, es diferente. A ver, vamos a ver. Cuidado, cuidado. Debe ser muy, muy caliente. Con carne de res, dijo. Yo me pedí unas alitas con miel, ¿es eso? Miel y mostaza. Parece bien rico. Ahora yo me pedí lo típico. Con panecito, mira. ¿Te gusta? Me encanta, está delicioso. Es como una sopa. Sí. Bueno, provechito. Salud. Bueno amigos, ya comiditos y todo, les tenemos que decir que estuvo muy rico. Si vienen acá a Potosí, prueben la carapulca. 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 Fue delicioso, la verdad. No sé si está hecho con quinoa. Siento Parecía, que sí, ¿verdad? pero está delicioso. Sí, está muy rico, con el panecito y todo. Y pues bueno amigos, ya vamos a terminar el video. En conclusión de este día que nos ha gustado mucho, hemos aprendido mucho, una experiencia muy nueva que hemos vivido. Entonces mis respetos a los mineros, y tengo que decir que le mando un saludo a mi abuelo Manuel, porque él fue minero en México y en Estados Unidos, y bueno, en México, Chihuahua, que es donde es él. Y pues bueno amigos, les queremos mucho, estamos muy felices de seguir conociendo Bolivia. Un like, una suscripción si les gustó el video. Si no les gustó, pues nada. Y nos vemos en un próximo. Chao, chao. Adiós.